Previa del Real Madrid-Manchester City con la pizarra táctica. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno para hacer la previa de este gran partido que tenemos por delante en la noche de mañana. Sí, es un gran partido, es cierto que el Madrid está como está y que el tema de Xabi Alonso pues puede saltar precisamente después de este partido o cerca de este mismo encuentro, pero sí que es un equipo que por el emparejamiento de ambos creo que se va a dar un buen espectáculo, más allá de si logramos salir con una intensidad o con otras, si utilizamos un esquema u otro, si juegan unos jugadores u otros. Más allá de todo eso, el emparejamiento entre ambos equipos, en teoría, la lógica hace pensar que va a ser un partido de goles, porque son dos equipos que en lo que destacan es en el poderío ofensivo, individual y colectivo cuando están bien y cuando conectan un par de jugadores. Eso sí que es un poco similar en ambos equipos, lógicamente con jugadores muy distintos, y son dos equipos también que sufren a nivel defensivo, que están sufriendo de manera colectiva también e individual. Son dos equipos que tienen problemas a la hora de eso, de ser compactos, de tener los partidos realmente donde los quieren tener. Cuando se descontrolan pierden mucho el foco. Entonces del Real Madrid estamos más acostumbrados a verlo, y del Manchester City ya os digo que es de esta manera también. Sobre este partido se mueve mucha incertidumbre porque en la previa del clásico os decía que veía una posible goleada del Real Madrid, y se pudo haber visto perfectamente esa goleada. Y en la previa contra el Liverpool os decía que no veía capaz a la línea defensiva del Liverpool tal y como estaba de poder sostenerse ante un Vinicius o Mbappé en ese caso, y en realidad lo que vimos fue un ajuste defensivo que no habíamos visto en no sé cuántos años, que es que el Liverpool en Anfield tiró la línea defensiva un poco más atrás, es decir, hubo ajustes. Entonces, esos dos partidos más o menos los tenía claros en base a ciertas cosas. Este partido es absolutamente caótico. O sea, este partido me creo un 2-5, como un 5-2, como un 3-3. Me extrañaría muchísimo que hubiese pocos goles, y en el momento en el que sí que haya muchos goles, ahí ya te puedes esperar cualquier cosa, porque encima se enfrentan Mbappé y Haaland, que más allá de las cifras que hacen, son dos jugadores que obviamente se tienen en el punto de mira el uno con el otro, y quizá empieza esa especie de batalla personal, ¿no? En la que uno marca un gol y el otro marca el otro marca uno y el otro quiere responder. Entonces no me extraña que puedan acabar uno con un doblete y el otro con un hat-trick, o sea, no me extraña para nada. Hay tantísimas dudas sobre este partido que realmente es difícil de despejarlas. Y al igual que hice en las previas del Clásico y del partido contra el Liverpool, voy a situar un poco cómo está la plantilla del Manchester City y cómo es cada jugador individualmente, quiénes pueden jugar, en fin, todo ese tipo de cosas. Y ya estamos aquí en la pizarra táctica. Este es el posicionamiento, digamos, de la plantilla que tiene el Manchester City, y voy a ir poco a poco a desgranarlo. En portería está Donnarumma, el suplente es Trafford, pero vamos, el importante es Donnarumma, un jugador que ha mejorado un poquito su juego de pies, que era uno de los peores porteros en ese aspecto, y ahora pues por lo menos se defiende, más o menos. Y luego es un jugador que en portería, pues ya lo vimos, el año pasado fue el jugador más importante del PSG en realidad, hasta la final o hasta el segundo partido de la semifinal o una cosa así, y es un portero pues que te puede hacer bastante daño si tus delanteros no están precisos, porque es un portero que te puede hacer paradas bastante fuera de guión. Sin duda, uno de los principales problemas defensivos que tiene el Manchester City se encuentra, al igual que en el Real Madrid, en el tema de los laterales, tanto en el lateral derecho como en el lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque son todos de corte ofensivo, hasta el punto de que Matheus Nunes, que es el lateral derecho titular desde hace ya un tiempo, es un centrocampista. Es un centrocampista reconvertido, y ojo, no es un centrocampista reconvertido a lo Fede Valverde, que a nivel físico pues sí que es una potencia fuera de lo normal, podríamos decir. Es un jugador que me gusta más de lateral derecho desde el inicio de lo que se suele decir, y al parecer a Pep Guardiola también, porque ya digo, al ser un centrocampista reconvertido te da ese juego con balón que otros laterales de formación pues no tienen tan bueno, ¿no? Pero lógicamente en el uno contra uno va a sufrir contra Vinicius en este caso, o contra el que se le plantee, y además pues tiene un problema
tiene el mismo problema que tienen los jugadores reconvertidos a lateral, y es que a nivel de posicionamiento, de entendimiento, de condiciones defensivas, de saber cuándo cerrar, de todo ese tipo de conceptos, pues no los termina de manejar porque no está acostumbrado a vivir eso. Y es un poco lo que nos decía Fede Valverde, que te lo puedes creer o no, de que siente que cada vez que ha jugado de lateral derecho ha tenido suerte. Eso más bien se refiere a que no tiene los conceptos que hacer, o sea, está constantemente reaccionando a la jugada. ¿Qué pasa? Que con el físico que tiene Fede Valverde, pues le da para hacer esas reacciones, pero si tú, como Szoboszlai mismamente en el Liverpool, si tú no te anticipas a la jugada, que es muchas veces lo que tiene que hacer un defensor, y tienes que reaccionar ante ella, pues al final le estás otorgando la ventaja al jugador que lleva el balón, al jugador que te está atacando. Y en esas, pues tienes las de perder si encima luego no tienes grandes habilidades defensivas, como es el caso de Mateus Nunes, de Rico Lewis, de O'Reilly o de Aït-Nouri. Aquí en el lateral izquierdo también ha estado jugando mucho tiempo Guardiol, pero desde hace un tiempo lo ha recuperado para la zona defensiva, que recordemos que Guardiol es fichado como central y es un central. No sé si es porque ya lleva un tiempo jugando de lateral izquierdo y está algo mareado de posición, que suele ocurrir con los jugadores que no están fijos en una posición y que van cambiando de unos a otros en base a su versatilidad y a lo que necesita el equipo de él, pero le veo algo menos sólido, algo menos compacto de lo que era antes. Era un jugador que quería sí o sí para el Real Madrid, precisamente para ocupar ese puesto de central izquierdo con grandísima salida de balón, porque tiene una grandísima salida de balón, y como lateral izquierdo también, que es un jugador que incluso lo hemos visto contra el propio Real Madrid, mucha capacidad para tener gol desde aquí, para llegar en segundas líneas, el golpeo, un jugador realmente interesante que a día de hoy sí que, bueno, pues a nivel de salida de balón ya digo que es buenísimo, pero en cuanto a la capacidad, la concentración defensiva sí que está teniendo sus lagunas. Aún así, formará pareja de centrales con Rubén Díaz, vamos, casi que con total seguridad. Luego está Stones, que dicen que se ha lesionado poniendo el árbol de Navidad, así que está lesionado. Kusanov, que es uno de los jugadores que mejor ha defendido a Vinicius, por físico más que nada, que lo vimos por físico y por intensidad, lo vimos en el Bernabéu. No sé hasta qué punto son verídicas las informaciones sobre que Kusanov tuvo un problema personal con Pep Guardiola. Me lo puedo creer desde el punto de vista de que estaba jugando 90 minutos tras 90 minutos en esa temporada y de repente frenó en seco y empezó a dejar de jugar. Desde entonces ha jugado bastante poco. Es un jugador que, ya digo, un central que tenía bastante buena pinta, pero que no sé qué es lo que habrá pasado, pero no está terminando de encontrarse con Pep Guardiola. Y luego está Rubén Díaz, que es el central más puro, el central más jerárquico, podríamos decir, que tiene esta línea defensiva. Así que yo diría que va a jugar Mateus Nunes en el lateral derecho, Rubén Díaz como central diestro, Guardiol como central izquierdo, y aquí en el lateral izquierdo Aït-Nouri es más lateral. Sobre todo es un jugador mucho más ofensivo, mucho más técnico, pero desde hace un tiempo está jugando O'Reilly, que es un chaval que en realidad es centrocampista de formación, es decir, los dos laterales del Manchester City van a ser centrocampistas de formación, y es el que está utilizando porque le da pues, un punto mayor de solidez dentro de que el equipo no es sólido. Es un jugador que tiene su capacidad para llegar a área, le hemos visto también, incluso en el canal, hemos analizado un grandísimo centro que le metió a Haaland en un partido importante. Es un jugador que cuando se mete por dentro pues se le nota que es centrocampista, entonces es un jugador interesante, pero que a nivel defensivo, aunque nosotros en la derecha, a diferencia de en la izquierda con Vinicius, no tenemos un jugador que le pueda hacer realmente desear no estar jugando de lateral izquierdo, pues es el jugador que va a jugar sí o sí, vamos. El centro del campo se despeja bastante rápido porque Calvin Phillips es un pivote de formación, pero que desde que fichó por el Manchester City no ha tenido casi oportunidades. Es un jugador que está en el ostracismo, así que no va a jugar, lo saco ya. Bueno, voy sacando de hecho a todos estos jugadores. Rico Lewis, bueno, es un jugador que lo utiliza a veces de lateral derecho, de lateral izquierdo, de centrocampista, especialmente por aquí, lo ha metido de doble pivote. Es un jugador que, teniendo en cuenta que Pep Guardiola igual puede sobrepensar el poder utilizar a ciertos jugadores o no en este partido contra el Real Madrid, no sé hasta qué punto descartarle del todo, pero lo voy a descartar.
Y en el caso del centro del campo, bueno, a Rodri también hay que descartarlo. Es un jugador que no está en forma, dicho por el propio Pep Guardiola, dicho por Rodri que tiene problemas, o sea, que tiene dolores de rodilla y tal. Entonces es un jugador que no está en dinámica de equipo, así que lo quitamos. Por supuesto, el jugador seguramente más importante de Manchester City y uno de las claves por las que el equipo ha pasado de ser un equipo dominante a ser un equipo que se ha caído. Kovacic está lesionado también hasta enero, o sea que no va a jugar. Y tenemos el centro del campo siguiente. Nico es el que está haciendo de Rodri, lo está haciendo bien, dentro de sus posibilidades, ha mejorado su rendimiento en los últimos meses desde su fichaje, pero lógicamente está muy lejos de las prestaciones que le daba Rodri, pero no por culpa de Nico, sino porque Rodri le daba las prestaciones del mejor del mundo. Que no hay que olvidar que sí, que a Rodri le dieron el Balón de Oro de Vinicius, pero el año anterior el que le dieron a Messi era de Rodri 100%. O sea, un jugador absolutamente increíble, Rodri Hernández. Eso, vamos, lo tengo absolutamente claro. Y Nico pues está tratando de hacer eso, de llenar unos zapatos que son enormes y en un equipo que está peor estructurado, peor construido de lo que estaba entonces con Rodri. Y en el resto del centro del campo tenemos a Tijani Reinders, que es uno de los fichajes más importantes que ha hecho, que venía del Milan. Me parecía que si el Manchester City tenía que salir a flote iba a ser en base a ese Rodri Reinders. Y bueno, Rodri no está. Y Reinders está teniendo dosis de irregularidad. Está en proceso de adaptación. Guardiola le pone y no le pone. Es un jugador que cuando juega es un jugador que le puede dar algo más de compactación al centro del campo. Es un jugador un poco estilo los que tenemos ahora mismo en el Real Madrid, con Camavinga, con Bellingham, ese estilo de jugador que no termina de ser un privilegiado técnico moviéndose entre líneas, pero que al mismo tiempo es un jugador que tiene mucha capacidad para llegar para romper líneas defensivas, para tener llegada, para combinar también acciones defensivas, un jugador muy completo, muy tipo Real Madrid, pero que no está terminando de adaptarse. Aún así, es una de las dudas que tengo para el partido contra el Real Madrid. No sé si va a optar por Reinders o no. Reinders es un jugador que ya nos hizo bastante trizas en el partido contra el Milan del Bernabéu. Si no fue el mejor de ese día, estuvo cerca de serlo Reinders, así que quizá también Guardiola pueda jugar con eso, ¿no? Luego está, por supuesto, Bernardo, que es uno de los habituales jefazos del Manchester City de Pep Guardiola. Lo ha utilizado mucho aquí, lo está utilizando mucho en el interior derecho, lo ha llegado a poner de doble pivote. Luego, obviamente, con la movilidad que tiene el Manchester City, o quizá no tanto pero sí los que hemos ido viendo durante estos años, pues es un jugador que se movía absolutamente por toda esta zona, desempeñando distintas funciones, distintos roles, viniendo aquí a sacar el balón, incluso metiéndose aquí entre centrales, haciendo aquí de puro extremo o de centrocampista que pudiese cerrar por esta zona, un jugador que se colaba mucho entre los centrales por aquí y nos hacía a nosotros especialmente mucho daño. En fin, ese jugador que es realmente difícil de defender si está bien. No está en su prime, ni mucho menos, pero sí que está mejor que el año pasado. Luego vamos con Foden, que es un jugador que he puesto aquí en la media punta, que puede jugar aquí en la media punta, puede jugar aquí en base a que es sobre todo zurdo, ha jugado en la temporada pasada sobre todo aquí también, y es un jugador que, oye, que se desenvuelve, está jugando obviamente, si es zurdo desde aquí le cuesta, como a Rodrigo le cuesta por aquí, pero es un jugador tan técnico, tan capaz de hacer cosas en espacios tan reducidos a nivel de triangulación con sus compañeros, de ruptura entre líneas, de golpeo, de sacarse el golpeo. Es un jugador tan bueno en ese aspecto que no sufre tanto cuando está por aquí. Guardiola le está intentando meter también de interior, está intentando tener tanto con Foden como con Cherki jugadores eso que emulen un poco lo que hacía David Silva, ese jugador que podía hacer que podía romperte las estructuras rivales desde el centro del campo, no desde el ataque, sino desde el centro del campo. Pero si juega Reinders, por ejemplo, con Nico y Bernardo, pues Foden ya no puede hacer de interior izquierdo porque está jugando Reinders. Tampoco va a jugar en la izquierda porque en la izquierda está claramente ahora para Doku, que ahora iré con él. En el 9 obviamente olvídate. Y aquí en la derecha sí que tiene esta opción de poder utilizar a Foden, a Cherki o a Savinho. Jugadores, estos dos
bastante parecidos entre sí, bueno, con sus diferencias, y Savinho un jugador mucho más diferente. En este caso estaríamos hablando de un Foden que se mete, si jugase aquí, que se mete mucho para adentro, que tiene por supuesto un golpeo a portería extraordinario, pero sobre todo que se mete para aquí hacia adentro a la hora de triangular, de poder incluso bajar a recibir, hacer esta permuta de posiciones con Bernardo, algo que también haría con el propio Cherki, este Bernardo aquí y Cherki viniendo aquí, aunque Cherki aquí sería muy peligroso tanto para el rival porque te puede romper la línea defensiva, como para tu propio equipo porque es un jugador que arriesga muchísimo, arriesga constantemente, y si pierde un balón aquí, pues mira la situación que tienes aquí, ¿no? Pero ya digo, tanto Cherki como Foden, jugadores pues eso, de meterse más hacia adentro, más acciones combinativas, que tienen muchísimo veneno, tanto Foden como Cherki por aquí, por las inmediaciones del área, dos pasadores absolutamente excelentes. Este todavía tiene un punto mayor de creatividad a la hora especialmente de encontrar a Haaland. No obstante, es el jugador que más asistencia lleva en el Manchester City. Cherki, el jugador que ya sabéis que llevo hablando de él pues desde que este chaval tenía 15 años, es un jugador que me absolutamente fascina a nivel técnico, va a cumplir mi sueño de verle jugar en el Bernabéu. Lo que pasa es que este año todos los sueños se convierten en pesadillas y no va a jugar con la camiseta de Real Madrid, va a jugar con la de Manchester City. El problema de este jugador es la irregularidad y la vagancia que tiene. O sea, es el mayor problema, por supuesto, y que no es un no menor, pero a nivel de talento yo te diría que es el talento mayor del fútbol mundial. A nivel de talento puro, es impresionante. O sea, lo que te hace este jugador con la pierna mala, sea cual sea, no te lo hacen muchos jugadores con la pierna buena. Es un jugador que conduce y regatea mejor con la izquierda, pero la pega mejor con la derecha. Es un jugador que te puede poner los corners indistintamente con la izquierda o con la derecha, que su golpeo de seguridad sí es más de diestra, pero que casi todo lo hace con la zurda. Un jugador súper peligroso, y especialmente a la hora de encontrar, en este caso a Haaland o a cualquier otro, es un jugador que como tenga el día, como esté afilado, te puede hacer absolutamente trizas. O sea, ya se lo hizo a España en esos 20 minutos que salió con la selección francesa, que metió un golazo, que dio una exhibición tremenda. Si tiene el día es muy difícil pararle, esa es la realidad. Lo que pasa es que cuando no tiene el día es incluso perjudicial para su equipo, porque es un jugador que va a perder muchos balones, porque va a arriesgarlos casi todos, y es un jugador que juega a su ritmo. Y jugar a su ritmo en el fútbol de ahora, pues se complica el tema. Así que teniendo en cuenta que Bernardo va a ser fijo, Nico va a ser fijo, Reinders es la duda que tengo con Foden, Cherki también es una duda que tengo, porque si juega Foden, yo diría que Cherki iría aquí a la derecha, a no ser que quiera algo más de trabajo con Savinho por esta zona, o lo que no me extrañaría es que metiese a Reinders en el centro del campo y metiese a Foden aquí en la derecha, por lo tanto saltarían tanto Cherki como Savinho de la posible alineación titular. En fin, esta es una de las grandes dudas que tengo. El 9, obviamente Haaland. El problema de Marmoush es que es un jugador que no es extremo izquierdo y al mismo tiempo no es 9. Es un poco esa repetición del problema con diferente nivel, por supuesto, de Mbappé, que no es un 9 y no es un extremo izquierdo. Al mismo tiempo, obviamente, este curra más que Mbappé, sobra decirlo, pero a nivel de cifras no se acerca a Mbappé. Entonces, ¿qué pasa? Que con Haaland no puede ser 9, y con lo que está dando Doku al equipo, a Haaland y a Guardiola, pues no puede jugar. Entonces Marmoush ahora mismo está que no juega, pero para mí es un jugador realmente interesante. Y en el extremo izquierdo, ya lo he dicho, juega Doku. Bob es un jugador bastante interesante, puede jugar por ambos perfiles, especialmente en el lado derecho, me gusta más a mí, sinceramente. Es un extremo realmente interesante, pero a día de hoy no tiene cabida en el 11, porque Doku está espectacular, y además le está dando al Manchester City la posibilidad de que el Manchester City sea capaz de dominarte el partido a través de la posesión de balón, a través de tener un 60 o 60 y pico por ciento de la posesión del balón y ser algo más el Manchester City que recordamos, y al mismo tiempo te está dando la posibilidad este jugador y este jugador, es decir, estos dos, esta pareja de forma individual y como pareja, te está dando la posibilidad de ser un equipo mucho más que se compacta en el centro del campo, sea cual sea el centro del campo que vayas a poner. Obviamente un centro del campo será más compacto que otro, pero con la capacidad de tener a Doku en salida y a Haaland por aquí. Entonces es un equipo que se puede compactar de mejor manera y salir al contragolpe. Ese es el problema ahora mismo que tiene Manchester City respecto al Real Madrid, que es un equipo que te puede hacer daño con balón,
porque ahora mismo al Real Madrid ya le estamos viendo que los equipos que tienen el balón y te juntan 2 o 3 pases de manera bien coordinada te hacen daño, pero es un equipo que también te puede transicionar de manera muy rápido y sin tener que sacar a mucho jugador en esa transición para que luego roben y tengas que volver con jugadores ya muy, muy descolocados. No, porque estos dos jugadores, a lo un poco, con diferencias entre los jugadores, por supuesto, a lo un poco Vinicius y Benzema, son dos jugadores que se pueden acoplar bastante bien y que pueden realmente hacer daño al rival sin que el resto de los jugadores tengan que subir. Un poco a lo Vinicius y Mbappé en San Mamés, un poco a ese estilo. Es difícil meterse en la cabeza de un entrenador, ya no te digo de un entrenador como Pep Guardiola, y ya no te digo de un entrenador que se va a enfrentar a un equipo que te puede dar una cara u otra totalmente distinta y en base a la cara que te pueda dar puedes hacerles daño de una mejor manera con una elección de jugadores, con un plan de partido o con el otro. Entonces es muy difícil a la hora de establecer eso. Yo me la voy a jugar, yo creo que este es el 11 que va a sacar Pep Guardiola. Donnarumma en portería, Mateus Nunes lateral derecho, Riley lateral izquierdo, pareja de centrales con Guardiola y Rubén Díaz, Nico como jugador algo más posicional de pivote, Reinders en el interior izquierdo, Bernardo en el interior derecho, Foden aquí con capacidad para moverse aquí, ya lo sabéis, o sea, con mucha movilidad para ir haciendo permutas de posiciones, para ir moviéndose por donde quiera, Doku abierto aquí en izquierda, Haaland aquí de 9, por supuesto, y yo creo que ese es el 11. Yo creo que se va a guardar a Savinho y a Cherki para la segunda parte. Con Cherki dudo algo más, pero claro, es que entrase Cherki en el 11 significaría que se fuese Reinders. Entonces sería un equipo extremadamente ofensivo, yo creo. Y no termino de ver a Pep Guardiola metiendo este arsenal ofensivo contra un equipo que, quieras o no, también le tiene su parte de respeto, ¿no? Yo creo que uno de los entrenadores que más nos respeta es Pep Guardiola. Y este 11 tan ofensivo, sí, claro, nos podría hacer mucho daño a nivel ofensivo, ya digo, pero también tiene que preocuparse de la defensa, que tiene un percal importante a la hora de individual y colectivamente tratar de defender, no nos olvidemos, a Mbappé, a Vinicius, que por bien o mal que estén, bueno, en el caso de Mbappé encima está realmente bien, son jugadores. Y es un equipo que le puede hacer rizas. Así que voy a dejar por aquí a Cherki, porque a Cherki no me lo voy a cargar. Y voy a optar por esta estructura. Ya digo que dentro de que esta sea la estructura, pues puedes acabar viendo esto un poco más así. Puedes acabar viendo un Nunes aquí, Rubén Díaz aquí, baja Nico aquí entre centrales, Reilly por aquí, Reinders aquí, tal, Foden aquí. Es decir, puedes ver al Manchester City ir cambiando de estructura dentro del propio partido porque tiene esa movilidad y esa versatilidad en ciertos jugadores, pero el plan de partida yo creo que va a ser este. Y luego respecto al Real Madrid, os soy totalmente sincero, no tengo ni idea de lo que va a sacar Xabi Alonso. Sobre todo por un puesto que baila, porque el resto son los que están en pantalla, o sea, los estáis viendo. Esos yo creo que está claramente lo que van a jugar, pero ese puesto que falta es que no lo sé, porque Camavinga es duda, hay muchas lesiones en la línea defensiva y las alternativas son volver a poner a Fran García, que significaría repetir el 11, quitando a Rudiger por Militao, repetir el 11 con el que el Celta nos bailó. Poner a Ceballos, que ahora mismo está absolutamente desastroso. De hecho, contra el Celta no jugó ni un solo minuto, entre otras cosas por eso. Poner a Brahim, que a día de hoy no sabes en realidad lo que te aporta. Y eso significaría bajar también a Arda Güler aquí al centro del campo. Y no sé si termina de fiar de tener aquí a Güler en el centro del campo. Poner a Franco, pero parece estar castigado porque desde que ha vuelto no ha jugado ni un solo minuto y podría haber tenido sus minutos. O lo que no queremos ver ni de coña, pero que teniendo en cuenta que encima es el Manchester City y que ya digo que no cabe ningún otro jugador, yo no me extrañaría que mañana viésemos a Rodrigo aquí mañana en la derecha. Yo sé que es algo que no queremos ver ninguno, pero es que no hay otro jugador ahora mismo para meter. Sobra decir que Valverde se va a comer el lateral derecho y si no juega del lateral derecho Valverde no ha sido por decisión propia de Xabi Alonso, o sea, lo vamos a tener clarísimos. La pareja de centrales es básicamente la que hay, que es Rudiger y Asensio.
y el resto yo creo que está bastante claro. Así que ya por destacar 3 apuntes básicos, uno de ellos me preocupa el Haaland fijado aquí por los dos centrales, porque esto deja mucho espacio para estas rupturas habituales en los equipos de Pep Guardiola entre lateral y central, o incluso jugadores de segunda línea, cuando te asientan una posesión más arriba, empiezan a tener más aquí el balón estos jugadores que rompen por esta zona, ya sea con esta formación o siendo aquí Cherki más bien aquí, con Foden aquí, pues imagínate la capacidad que tienen estos jugadores para moverse por esta zona. Me preocupa eso, lógicamente. Me preocupa, obviamente, lo que haga Haaland en el área, evidentemente, aunque Rudiger es el central que mejor le ha podido frenar hasta ahora al noruego, y Asensio también, en base a concentración y huevos, más que nada, dicho mal y pronto, sí que ha tenido un buen partido, un buen emparejamiento contra Haaland. Lógicamente Vinicius tiene que reventar a Nunes, tiene que destrozarlo, o sea, si no le destroza, pues nuestras opciones se van a reducir considerablemente. Tenemos que tener a un Mbappé ganando constantemente la profundidad, porque le vamos a encontrar, porque son centrales que no están a día de hoy muy bien, y a nivel colectivo ya digo que es un equipo que está sufriendo. Y tener mucho cuidado también con la espalda de Tchouaméni, que se te cuele por aquí Foden, que nos lleva haciendo daño desde que juega, y nos puede hacer mucho daño. Si juega Foden, ya digo que no creo esto, pero también la espalda, si se te cuela por aquí Cherki, Foden. Y luego una cosa, y es que Haaland está haciendo el mejor fútbol de su carrera. O sea, ya no es solo una cuestión rematadora, sino que es un jugador que, quedándose aquí el balón, está siendo bastante capaz de habilitar a los jugadores que entran desde segunda línea. Muy importante esto también de Haaland. Y bueno, va a ser interesante este duelo individual aquí entre Valverde y Doku, porque Doku es un jugador al que si tiene el día no lo puedes parar, pero no Valverde, o sea, nadie. Es como cuando Vinicius estaba bien, no lo podías parar. Lo puedes mínimamente frenar, alguna ocasión le podrás ganar, pero a 90 minutos no le vas a poder parar durante 90 minutos. Pues Doku es eso, es una especie de Vinicius en ese aspecto en realidad. Luego otro apunte, que obviamente va a depender de los 11 que haya, pero el poderío ofensivo que puede salir desde el banquillo en caso de necesidad, en el caso del Manchester City, respecto al que puede salir en el caso del Real Madrid, ahí sí que se decanta completamente la balanza hacia el Manchester City. Además de que al Real Madrid de Xabi Alonso le está costando gestionar esos minutos finales, especialmente si el partido va a favor. Si va en contra, pues bueno, todavía peor aún, porque no tienes cómo cambiarle el ritmo al encuentro. Aunque es cierto que el Manchester City es un equipo que está sufriendo también en esos posibles finales, en esa gestión de balón o de juego ofensivo, defensivo. O sea, al Fulham le iban ganando 5-1 y acabaron 5-4. O sea, son dos equipos bastante caóticos en ese aspecto. Pero sí que, claro, en el Manchester City sale fresco Ryan Cherki, sale Savinho, puede salir Marmoush. Y en el Real Madrid, ¿quién podría salir? Si Endrick está en el ostracismo, Gonzalo a veces le mete, a veces no. Rodrigo yo creo que ya sería de la partida. ¿Quién saldría? Brahim. Franco, que tampoco está jugando. Ahí sí que es un punto bastante a favor del Manchester City. Yo creo que vamos a ver un gran partido. Defensivamente son dos equipos que a día de hoy no te dan ningún tipo de solidez ni de seguridad, y son dos equipos que tienen individualidades muy potentes en ataque. Y nada más, espero que os haya gustado esta previa. Si es así, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, dejad en los comentarios qué creéis que va a sacar el Real Madrid, quién creéis que va a jugar, o en el Manchester City, alguna cosa que no haya comentado, que seguro que han sido miles, porque lógicamente es una previa que da para 3 horas, pero no voy a sacar un vídeo de 3 horas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.